Seguimos, compañeros. Segundo, amor. Pues hay de todas las cosas estas del 14 de febrero, compañeros. ¿Sí? Entonces, vamos a cantar esto, ¿sí? A ver qué les parece. Adelante, Peter. Pero antes, compañero, salud. Yo tuve un amor y me traicionó, dejándome en el alma una desilusión. Tuve de aquel amor una amarga impresión y de casualidad te apareciste tú. Duda constante que yo tenía, culpa de aquel amor en quien yo creía. Yo que siempre creí solo había un amor. Hoy contigo aprendí que hay un segundo amor. Yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda, con un ramito de azahar mustio sobre la solapa, santiguando los pecados de un hombre que apunta canas. Ella vestida de blanco, pureza certificada, una alfombra hasta la puerta, órgano, misa y campanas, y un anillo de oro con una fecha grabada. Pero fue lo que Dios quiso, por esas cosas que pasan entre hombres y mujeres, que nadie puede explicarlas. Ella torció su camino de la noche a la mañana, pero a nadie le deseo ese tormento en el alma. La vida entre ceja y ceja, como un cuchillo clavada, viendo irse de las manos algo que se nos escapa. Nunca le hice un reproche, ni le dije una palabra, pero yo lo presentía y el corazón nunca engaña. Y un día nos separamos, y aquí la historia se acaba, y solo con mi tristeza y el derrumbe de mi casa, con un silencio de muerte y puertas empestilladas. Lo que pasó Dios lo sabe, que hay penas que no se acaban. Y un día encontré a la otra. Sí, la otra. Esa palabra que sin tener filo muerde y sin ser cuchillo mata. La otra, una mujer diferente, con un corazón de oro y una vergüenza en la cara. Sencilla, casta, risueña, trabajadora, leona para defenderse y una hormiga para la casa. Y a esa le llaman la otra, como una espina que arde. Y es la que sufre conmigo, y es la que seca mis lágrimas y se funde en mi agonía igual que el oro en la fragua. Sí, yo me casé por la iglesia, me casé como Dios manda. Ella vestida de blanco, pureza certificada. La otra ni se ha vestido de blanco, ni le han tocado campanas, ni le han prendido azares que a ella no le hacen falta para ser pura y sencilla como una fuente sellada. Y aunque le llamen la otra, para mí es la mía y basta.
pero que nadie la toque, que nadie diga una palabra que pueda ofender su nombre, que nadie intente humillarla, que me juego de hombre a hombre y me mato cara a cara con quien sea y donde sea, que si no tiene un anillo con una fecha por dentro, yo le he regalado uno con besos puros sin mancha, y le he vestido de blanco con rayos de luna clara. Lo que no sé mi señora, ni le han tocado campanas, ni le han prendido azares. Esa, la otra, me quiere como Dios manda. Yo, que siempre querré, que duda, si tú me olvidas, y un poco de Sabel y Gustavo Adolfo Bécquer, cuando tú me olvides. Adelante, Peter. Ya sabes, Peter, suavecito. Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja de leño otoño, de lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti. Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, si cada hora sientes que estás a mí destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, amor mío, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas estará en tus brazos, sin salir de los míos. Cuando tú me olvides, la voz silenciosa de mi corazón buscará en las sombras el eco distante que muere en tu adiós. Cuando tú me olvides, llorará una estrella y en la lejanía plegará sus alas mi desolación. Cuando tú me olvides cruzando los mares de mi soledad, iré repitiendo a las sombras y al viento, no me quiere más. Cuando tú me olvides, no tendrán mis noches más rondas de ensueños en su despertar. A través del tiempo, cuando tú me olvides, silenciosamente vivirás en mí, porque en la penumbra de mi pecho
Porque la penumbra de mi pensamiento, todos los recuerdos me hablarán de ...8 de abril de 2024... Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, los saludo con mucho gusto. Soy Salvador Borrego, director de la empresa Saba Consultores, y esto es lo que hemos dado en llamar The Saba's Midnight Show. Hoy tenemos información muy relevante, muy interesante, y pues han sido pues una serie de acontecimientos. Por supuesto que el eclipse está pues captando mucho la atención de la gente. Sí, hoy fue un día interesante. Pero fue también el evento pues desafortunado de pues esta situación que se dio con el país hermano de Ecuador, eh, con algo inédito, pues la pues nominación como persona non grata allá de nuestra embajadora, la expulsión pues de hecho de ella, y luego la invasión a la embajada de México allá, pues violando las leyes internacionales, pero de algún modo como una consecuencia de la intromisión absurda de nuestro presidente en los temas de allá, eh, y esa disposición pues a estar dándole protección a personas que tienen problemas. En fin, pues muchas cosas han pasado y por supuesto el debate que se dio anoche. Entonces vamos a ver resultados sobre cómo se movió la opinión pública. Hemos comentado mucho desde hace tiempo que de algún modo se ha magnificado la importancia de los debates. Hay todo un esquema para que, pues de algún modo, las cosas se traten de ver o se vean en la opinión pública, de modo que los candidatos pues resulten ganadores a los ojos de ellos, porque pues absurdamente cada candidato saca una encuesta que dice que él ganó. Y entonces a veces el debate es lo menos relevante de esto, se hace más importante el post-debate, que es todo lo que hemos estado viviendo desde que terminó el debate hasta todavía en estos momentos. Debe de haber mesas de análisis y empiezan a comentar cosas y una serie de locuras. Hay cosas interesantes. Miren, lo más decepcionante, yo creo, de todo lo que hemos estado viendo es que se supone que la intelectualidad debe dar su punto de vista sobre lo que está viendo.
y pues ejercer el poder que tiene, el poder intelectual, que es uno de los tres poderes de los que nos habla Norberto Bobbio, ¿sí? El poder político, el poder intelectual y el poder económico. Bueno, el, el rol de la gente de la intelectualidad es influir en la opinión pública. Pues ahora resulta que hicieron una encuesta absurda, estúpida, ¿sí? Porque cuando a la gente le preguntan quién ganó el debate, pues esa respuesta está muy contaminada por cuáles son sus preferencias, pero lo hacen porque son pues gente descuidada. Y entonces resulta que los intelectuales de México, algunos, han estado normando sus criterios y sus juicios en función de la opinión pública. O sea que ahora no es el intelectual el que influye en la opinión pública, sino la opinión pública la que influye en el intelectual. Dicho de otro modo, los intelectuales, utilizando términos técnicos, han venido valiendo madre en este país, ¿sí? Han perdido su esencia, ¿ok? Casi, casi como el presidente que decide no aplicar la ley, que decide no aplicar el poder que le da pues la condición de Estado de tener el monopolio de la violencia y dice yo voy a jotear y voy a establecer una política de abrazos, no balazos. Bueno, pues así andan también los intelectuales y a lo mejor los compañeros del ámbito económico un poco también, ¿no? Podría decirse algo, pero hoy por lo pronto no quiero cometer de ellos. Entonces, compañeros, tenemos pues que finalmente lo más relevante es la opinión pública, porque la opinión pública empata de manera casi perfecta, exacta con la gente que va a votar. Bueno, no con la gente que va a votar, sino con las personas que están en capacidad de votar. Una parte de ellos son los que van a ir a votar. Y entonces hoy tenemos información muy interesante sobre todo eso. Entonces, pues, vamos a empezar a dar los resultados, pero antes quiero saludar de manera muy, muy cariñosa a quienes están amablemente aquí. Roswell de León, que me manda a saludar, le mandamos también un abrazo. Mario Posada, lo saludo con mucho gusto. Roswell de León Rodríguez también. Mayra San Miguel, te mando un beso, Mayrita. Arturo Padilla, Iñaki Basauri Alvarado también. Florinda Martínez, la mandamos a saludar también. Rosendo, perdón. Andrés Treviño. Ana Lilia Girón Gutiérrez, Héctor Aguirre, Hilda Báez, Arturo Padilla Mirazo. Bien, les recuerdo dos cosas. Que la idea de hacer esto así en vivo, aunque sea a estas horas, cuando la información acaba de salir, está fresca, es que esto sea una oportunidad para que intercambiemos pues puntos de vista, sobre todo preguntas que tengan con respecto a lo que les estoy mostrando, lo que les voy a mostrar, la metodología, sí, y bueno, si tienen algún comentario que también deseen hacer, pues Germán Villarreal se acaba de conectar, también le mando saludar. Y entonces, pues la idea es esa, que nosotros tengamos la oportunidad, pues, de aclarar las cosas de orden metodológico eh, y, bueno, eventualmente también comentar alguna otra cosa sobre las cosas que tienen que ver con la política, particularmente ahora con lo que estamos viendo. Sin más preámbulos, compañeros, vamos a ver los resultados. Eh, caray, espérenme un segundo. Ah, uy, fíjense, Margarita, por favor, entra a Saba. Las filminas no las tengo, creo que no las he abierto. Eh, Válgame Dios. Voy a seguir platicando entonces. Creo que no mandé la, el archivo de las filminas, debe estar en Saba Team. Mándalo por favor a mi correo de Saba Bohemiada, ¿sí? Bueno, entonces aprovechemos, compañeros. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, porque pues tengo yo ese problema. Fíjense nada más. Recibí toda la información, pero las filminas pues no me habían llegado y entonces tengo ese problema. Hago una selección de filminas para mostrárselas. Ah, y ahora me arranqué pues en tercera y, y no mandé eso. Bueno, entonces aprovechemos, compañeros. No sé si tienen preguntas, comentarios. Este,
Miren, déjenme de cualquier manera empezar y una vez que me llegue el archivo, lo vemos, ¿sí? Tengo toda la información, pero hago una selección de las gráficas para, para ver. Entonces, miren, siempre empiezo con lo que tenemos, no en el monitoreo, sino en el reporte de encuesta, que es este. Y de aquí, con lo que empiezo siempre es con las cosas que están en mente de los mexicanos. Y son estas gráficas. Fíjense, la pregunta se hace del siguiente modo. Déjenme magnificar un poco esto. Yo que voy a estar al pendiente. Cuando ya me llegue el resumen, me cambio de archivo. ¿Sí? Miren, vamos a hacer esto un poquito más grande. Así. Muy bien. Y esto también a lo mejor lo puedo hacer un poquito más grande. Y entonces, miren, los temas. Fíjense nada más que interesante. El debate se fue a primer lugar. Claro, está empatado con otros temas. Todos estos temas que están más oscuros están en empate técnico, pero no deja de ser relevante que el debate es el tema que está más en mente de los mexicanos, lo cual significa que, pues, desde el punto de vista de difusión, ha sido un éxito. Ha sido un éxito el debate, pues, en el sentido de que llamó la atención de la gente, ¿sí? Entonces, el siguiente tema es el eclipse. Bueno, pues claro, hasta el presidente andaba ahí viendo el eclipse, ¿sí? Luego que atacaron a la Embajada de México en Ecuador, pues también es un tema que impactó mucho. Miren, voy a tratar de magnificar todavía un poquito más esto, de manera que nada más se vean los porcentajes. Los márgenes de error no tienen mucho caso ahorita que los veamos, ¿sí? Luego, los asaltos, robos, los asesinatos y muertes. eh, los asesinatos, muertes, los feminicidios, los secuestros, la violencia, la delincuencia, los accidentes viales, fíjense nada más, las tonterías que dice Xochitl. O sea, aquí es interesante cómo se verbaliza también. Nosotros escribimos las cosas como la gente nos las dice. O sea, es claro que está Xochitl en mente de la gente, pero de un modo no positivo, se dicen las tonterías. La política, el proyecto carretero en el país, las marchas de los normalistas, la muerte de Camila, pues la niña de Taxco, todo muy triste. Las próximas elecciones, la falta de medicamentos, la impunidad y esta es una continuación de esta tabla, la falta de agua, los incendios, las balaceras, la inseguridad, las ayudas que da AMLO, el accidente en la plataforma de Pemex, la falta de empatía, el narcotráfico, eh, el narcotráfico, la basura, no respetan el semáforo, el terremoto y en Estados Unidos el encuentro de fosas clandestinas en Jalisco. Okay. Eh, y que hay mucha incompetencia laboral, dice aquí. Bueno, entonces, esa es la segunda gráfica. Después de esta tabla, luego nos vamos nosotros al monitoreo para ver de qué manera, y luego regresamos al reporte de encuesta, pero nos vamos al monitoreo para ver en qué, eh, pues, aquí está mi monitoreo, aquí está el resumen, ya me llegó. Vamos a verlo, ¿sí? Ok. Bueno, bien, así es como esto empieza, normalmente. Miren, en la selección de las gráficas. Miren, aquí está, bueno, aquí me subrayan, me ponen en amarillo las cosas que son interesantes. El debate está en amarillo. Ya les leí todos, pues, así, y acá que me subrayaron nada. Bueno, eso es lo que vemos. Luego seleccionamos en el monitoreo, hay cosas que son fundamentales, como en el caso de la aprobación al presidente. El presidente es un personaje central en la elección. Eh, pues
por la influencia que tiene, pero también, por supuesto, por sus intromisiones. Y entonces ver cómo se mueve él es determinante, bueno, es importante porque es muy determinante, muy influyente, sobre todo en la intención de voto en favor de Claudia, ¿sí? Miren, él, el valor que obtiene es este 73%, que es un valor muy cercano a la línea central, o sea, el presidente pues en este indicador no tiene ningún efecto. Quiere decir que pues no que nada le haya afectado, sino que cuando se queda un valor así es porque se equilibraron las cosas que fueron positivas y las cosas que fueron negativas y pues se queda ahí. Entonces no hay cambios apreciables. Luego seleccionamos esta, que es importante porque es el top of mind, o sea, la respuesta a esta pregunta que es abierta. Dice, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? Y entonces la gente no le damos opciones sino de nombre, simplemente la gente nos dice espontáneamente, yo quiero que sea fulano. En este caso, la respuesta correspondiente es a Sheinbaum. La semana pasada, Sheinbaum sacó una advertencia positiva, un valor alto. Sí, rebasó esta línea, de hecho fue un valor récord también. Y ahora cae acá a la línea central. ¿Qué significa que caiga a la línea central? ¿Que le fue mal? Pues no. Para que le fuera mal, tendría que venirse más abajo de esta línea naranja, por lo menos, sería una advertencia negativa. Se queda en el valor central. Claro, tampoco podemos decir que le fue bien, porque para ello necesitaríamos que tuviera valores arriba también de esta línea verde, por lo menos. Y entonces, pues no le fue ni bien ni mal, ¿sí? Pero digamos que la reacción fue, con respecto a la semana anterior, fue tener este descenso, que por supuesto no es en modo alguno significativo. Por otra parte, Xochitl Gálvez, sí, en este indicador, la semana pasada estuvo aquí, miren, un valor pues relativamente cercano a la advertencia negativa, y hoy se viene para acá, sí, no alcanza a rebasar la línea verde de advertencia positiva, pero ella tiene una recuperación en este indicador. ¿Significa que le fue muy bien a Xochitl? Pues no, porque no rebasó esta línea, pero sí por lo menos que no quedó como estaba la semana pasada. Pues es claro que es bueno para ella tener esta recuperación. O sea, aunque no sea significativa, bueno, lo último que podemos decir es que le haya ido mal. Por otra parte, en este indicador que tiene que ver con López Obrador, de el peor político de México, tenemos una novedad, porque resulta que se conformó una serie por arriba del promedio y una serie muy por arriba de su promedio. Miren, él tenía este nivel central en el indicador de peor político de México. Y las últimas cinco, aquí estamos, ¿sí? 6.1. Y las últimas cinco mediciones, las últimas cinco, todas han estado muy por encima de su valor central. Y entonces lo que tenemos es una serie. ¿Qué quiere decir? Que este valor central ya no es apropiado para el presidente. Ya tenemos una situación diferente, ¿sí? Se dio un deterioro y este último valor representa una consolidación de ese deterioro. O sea, se ha incrementado el número de mexicanos que lo consideran el peor político. ¿En qué tanto? Pues tendremos que calcular el promedio, pero aquí a ojo de pájaro podemos decir que más o menos va a andar por arriba de 10, ¿sí? Por acá. Y entonces de 6 pasa pues a un valor. Lo interesante cuando tenemos una alerta o una serie es que podemos ver quiénes son los sectores que están castigando al presidente. Y son dos tipos de castigos. Por una parte, el hecho de que tenemos esa serie, que son 5 valores arriba del promedio, pero el valor este último está arriba de la línea naranja, que es una advertencia negativa, y entonces tenemos dos tipos de hipocentros. El hipocentro por la advertencia negativa, que es este primero que les muestro aquí, donde estamos viendo las personas que están castigando al presidente, considerándolo peor político, ¿sí? ¿Dónde está? Pues hay gente en Morelos, personas que tienen más de 15 años de estudios, quienes desaprueban la labor, bueno, es lógico, quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar. ¿Y quiénes son los que no se distinguieron en la medición de hoy por castigar al presidente? Los que están en el antipocentro de esta advertencia. Y son personas de 0 a 6 años de estudios,
quienes tienen hasta secundaria y quienes aprueban la labor del presidente. Traten de recordar esto, porque al rato vamos a ver algo muy interesante. Son las fortalezas del presidente, en general las personas que están en la condición de marginación. Por otra parte, en la serie, donde hacemos el análisis, el mismo análisis, pero con una muestra de 5 puntos, que es una muestra más grande, de manera lógica, lo que esto representa es que tengamos una mayor cantidad de tipos de personas o de sectores sociales detectados, ¿sí? En este caso, los que están castigando pues al presidente, ¿sí? El hipocentro de castigo, ¿sí? Son estos que están aquí en color rojo. Entonces, miren, las personas de 51 a 67 años, que también algunos los conocen como baby boomers, ¿sí? Personas con más de 15 años de estudios, empresarios, ejecutivos, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador, quienes no reciben apoyo del programa del presidente, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su situación económica. Esos son los sectores críticos del presidente, ¿sí? Entonces, si ustedes no están muy de acuerdo con el presidente, muy probablemente estén en alguno de estos grupos. Y en el altipocentro están personas con 68 años o más, que también se conoce como la generación silenciosa, ¿sí? Se dedican al hogar, las amas de casa, quienes aprueban la labor del presidente AMLO, quienes sí reciben apoyo de los programas de AMLO, los que apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus bienes. Entonces, es importante esto, porque hay una cuestión relevante en el grupo de gente que apoya a Xochitl. Tienen la ilusión de que si va mucha gente a votar, entonces ellos van a tener una condición más favorable. Y yo les he estado comentando y se molestan mucho por ello. Es al revés. Ahorita les voy a demostrar por qué es al revés. ¿Sí? Pero para ello es importante que mantengan en mente más o menos estos grupos, los que son las fortalezas y las debilidades de AMLO, que son muy parecidas a las que tiene Claudia y Morena y todo eso. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ya finalmente la pregunta central, ¿sí? La pregunta de si hoy fueran las elecciones y los candidatos fueran los que ya saben ustedes, pues por quién votarían. Y este es el monitoreo que corresponde a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le fue a Claudia? Miren, esta es la historia de Claudia, ¿sí? De cuando ya se definieron los candidatos, por lo menos Xochitl y ella. Y el valor que obtiene es este, 57.9. Este valor, como pueden ustedes apreciar, ¿sí? Está abajito de la línea central. Está 60.3, miren, este valor está coincidente con el centro. Y este 60.1, 60.3, 60.1. Pues este también está abajo. Miren, esto representa para Claudio un leve deterioro, pero finalmente es un deterioro, porque ahora resulta que tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos abajo de la línea media. Vamos a tener que, para la próxima emisión, recalcularle los límites a Claudia. Pero vamos a pensar en el día de hoy. ¿Le fue bien? ¿Le fue mal a Claudia? Pues no podemos decir que le fue mal. Para ello necesitaríamos que el valor estuviera abajo de la línea de acá. Pero podemos decir, a ver, ¿cómo le fue a Claudia en el debate? ¿Ganó Claudia en el debate? ¿Avanzó Claudia en el debate? No. No. Sí. ¿Arrasó en el debate? ¿Triunfó en el debate? No. Si le hubiera ido bien en el debate, sí, habría rebasado por lo menos esta línea verde. Si le hubiera ido muy bien, como dicen algunos de sus seguidores, pues hubiera rebasado esta línea azul, pero no fue así. Entonces, primera conclusión con respecto a esto, es una forma de evaluar el debate, en atención a la opinión pública, que es lo que importa, ¿sí? No los intelectuales pendejos que tenemos en México, ¿sí? Sino la opinión pública, eso es lo que importa. Entonces, ¿cómo le fue a Xochitl? Vamos a ver la gráfica de Xochitl, aquí está. Miren, ella registra este valor 15.1. ¿Cómo le fue a Xochitl? ¿Le fue bien? Bueno, pues bien no. Para ello hubiera tenido que rebasar esta línea verde también, o esta línea azul, y no lo hace, ¿sí? Entonces, pues está estable, ¿sí? Tiene un valor también. Entonces, podemos decir que le fue bien a Xochitl, que ganó el debate, tampoco podemos decir eso. Podemos decir que perdió el debate, tampoco podemos decir eso, ¿sí? Se quedó ahí más o menos igual.
Entonces, pues, tenemos ya dos conclusiones. El pinche debate no sirvió de nada, compañeros, para estos efectos que son importantes. La divisa en un proceso electoral es la intención de voto. Si la intención de voto no se movió significativamente, pues quiere decir que no se movió la aguja. Quizá mañana, quizá la otra semana, porque finalmente el post-debate va a seguir y van a seguir las trifulcas. Vamos a ver a Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo le fue a Álvarez Maínez? Bueno, miren, en el valor de hoy saca 2.2, ¿sí? Es un valor central. No está en alerta ni en advertencia, ¿sí? O sea, igual, ¿sí? No le fue ni bien ni mal. Entonces, ya tenemos una primera conclusión con respecto al debate. Tenemos un empate, un empate absoluto, ¿sí? O sea, no se hicieron daño, o si se hicieron daño unos, sí, pues se compensó con el daño que se hicieron otros y salieron más o menos igual de madreados los tres, pero se quedaron igual, se quedaron como estaban. Por supuesto que quedarse como estaban, pues le beneficia a quien está arriba, ¿sí? Y eso, pues, por supuesto que, de acuerdo a nuestros números, pues la que está arriba es Claudia. Pero veamos a Jorge. Miren, no veamos nada más el último punto, sino los anteriores 5, y observamos que él tiene una serie por arriba del promedio, porque los últimos 5 valores han estado arriba del promedio. Y entonces se le conforma una serie, y es muy interesante porque podemos ver entonces quiénes son los que están viendo atractivo a Jorge. Dicho de otro modo, hay una hipótesis. Sí, MC es un palero de Morena. ¿Por qué? Pues porque su candidato le va a quitar votos a Xochitl. ¿Se sustenta esto en este hipocentro de impulso? Pues claro. Ahí están los que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura. Es el mercado de de Xochitl, porque la gente que tiene estudios superiores ha estado en una condición de oposición, de crítica a Morena y al presidente. También la gente que son ejecutivos, que también están en esa condición. Los que desaprueban al presidente, que por supuesto son el mercado de Xochitl, y quienes no reciben apoyo del presidente, que también es el mercado de Xochitl. Dicho de otro modo, en este hipocentro se comprueba que a quien está afectando, aunque sea poquito, pero quien está afectando a Xochitl, o que vamos a decirlo de otro modo, que Jorge Álvarez Maínez a quien está afectando es a Xochitl, ¿sí? Y por supuesto, al ser así, está beneficiando a Claudia. Entonces, si algo tendrían que recibir de beneficio los de MC por la labor, yo les puedo dar un certificado para que ellos vayan y acudan y digan, sí, efectivamente, estamos cumpliendo nuestra tarea, nuestra función de tumbarle algunos puntitos a Xochitl, y entonces, pues, hemos cumplido. ¿Quiénes son los que no están apoyando a Jorge Álvarez Maínez? Sí, los que no se distinguen por apoyarlo, personas de 68 años y más, sí, que es el mercado de Claudia, personas son de 0 a 6 años de estudios, que es el mercado de Claudia, se dedica al lugar, que es el mercado de Claudia, quienes aprueban la labor del presidente, que es el mercado de Claudia, y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente. Está perfectamente establecido el rol de Jorge Álvarez Maínez aquí, en estos hipocentros. Sí, entonces, otra conclusión interesante que vale la pena que apunten, ¿sí? Y la verdad está más clara de lo normal. Finalmente, la correlación de fuerzas que tenemos aquí, pues, es que así queda, mire, tenemos a Claudia con 55.9, Xochitl con 15.2 y Jorge Álvarez Maínez con 3.4. ¿Ok? Esto, si nos vamos al tracking, nos da una idea de cómo ha sido la evolución. Vean ustedes cómo, en términos generales, se siente aquí un cierto deterioro, ¿sí? De Claudia, y un avance muy leve, pues, de Xochitl, pero muy leve. Y Jorge Álvarez Maínez aquí, pues, un poco como queriendo levantarse por aquí. Entonces, en la proyección electoral, que significa que estos valores, donde hay gente que dice que no sabe por quién va a votar, que no nos contesta o ninguno, se distribuyen de manera proporcional entre los que están acá. Y entonces quedan solamente 3 opciones infladas, o sea, nótense, infladas.
Sí, entonces tenemos aquí que ya con esto, que es lo que se parecería más a lo que hubiera en la urna, tendríamos que Sheinbaum tendría 74.9, Xochitl 20.5 y Jorge Álvarez menos 4.5%. En el tracking se verían las cosas de este modo, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una cosa interesante, porque miren, nosotros hemos insistido mucho, lo decimos una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Decimos, estos números, sí, son los que corresponden a la población, pero a la hora de la elección, pues va a votar solamente un poquito más de la mitad. Y los que más se abstienen son los sectores marginados y los que en este contexto de polarización que vive el país están representando la gran fortaleza para el presidente y para Morena y para Claudia, son esos sectores marginados que normalmente van poco a la urna. Y entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues un desinfle. ¿Qué tanto va a ser ese desinfle? No lo sabemos. Podríamos saberlo, pero ya les he comentado, se requeriría meterle mucho dinero a esto, sí. Y bueno, pues ahorita el país está pobre para esas cosas. Y yo también, por supuesto. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente ver estos números y saber que hay un desinfle, pero no sabemos qué tanto. Pero, pues es claro que la diferencia en este momento es muy grande. Yo les podría decir, sin ningún problema, que si fuera la elección mañana, pues lo más probable es que ganaría Claudia. El problema es que hay otro factor y es que la elección no va a ser mañana. La elección va a ser el 2 de junio y de aquí a allá podrían estas cosas modificarse. Entonces, podría ser que de pronto la distancia se acorte y que se ponga Xochitl a distancia de gol de campo, como dirían en el fútbol americano, y entonces podría la situación muy interesante. Claro, para ello la oposición pues tiene que dejar de hacerle el pendejo con esas ideas de que están ya 6 puntos y ese tipo de soceras que están haciendo, en lugar de ponerse a trabajar para realmente hacer las cosas. Pero este es otro tema. Miren, hicimos una pregunta también antes del debate de ayer, ¿por quién pensaba votar? Y los valores que encontramos son los siguientes. Decían que 53.5 nos dijo que pensaba votar por Claudia, por Xochitl 13.3 y por Jorge Álvarez que 0%. Es claro que esto no es cierto, pero bueno, fue la respuesta que encontramos. Se entiende que estamos en un contexto de márgenes de error muy amplios. Miren, márgenes de error del 8%, del 5%, ¿sí? Y entonces hay que ver este contraste con el valor que obtuvimos hoy para ver otro modo de juzgar el debate, pero tomando en consideración estos márgenes de error, miren, márgenes de 8.1. O sea, realmente para nosotros decir, ¿sabes qué ganó fulanito de tal? Pues tendríamos que encontrar una diferencia importante, más de 8, más de 6%, por ejemplo, ¿ok? Bueno, aquí termina esto, pero yo hice la tablita, les pedí que me hicieran una tablita, aquí está, miren, donde hiciéramos ese contraste. Y entonces aquí tenemos, miren, antes y después del debate. Resulta que Claudia, de acuerdo a lo que nos dice la gente, antes el 53.5 decía que iba a votar por ella y después del debate fue el 57.9. ¿Cuál es la diferencia? Más 4.4. En el caso de Xochitl nos dijo que 13.3 y luego 15.1, hay una diferencia de 1.8. Y Jorge, de 0 pasa a 2.2 y hay una diferencia de 2.2. Estos números, sí, son aritmética. En estadística, para nosotros considerar que estos números representan que realmente hubo una variación significativa, tendrían que rebasar los márgenes de error y claramente no los rebasan. En consecuencia, esta segunda opción también nos dice que no se hicieron daño, ¿sí? Avanzaron un poquito todos, quizá agarraron de los indecisos. Eso lo vamos a tener de manera más precisa en el análisis que vamos a hacer mañana utilizando cadenas finitas de Markov, donde no vamos a ver no nada más cómo globalmente quedaron los números, sino como consecuencia del debate, cuánta gente que originalmente era leal a Claudia, por ejemplo, permaneció leal a Claudia, cuánta se fue con Xochitl, cuánta se fue con Jorge, cuánta se fue a la indecisión, cuánta dijo ya no quiero votar por ninguno, etcétera. Igual los de Xochitl, cuántos retuvo, cuántos se le fueron con Claudia, etcétera. Vamos a ver eso es la riqueza de la matriz de transición. Más otra riqueza interesante metodológica que tenemos en el contexto este de
de las cadenas finitas de Markov, que nos permite, aplicando un teorema muy potente de esa rama de la probabilidad, asomarnos a cómo quedarían las cosas, ¿sí? Después de un segundo debate y después de un tercer debate. Pero miren, hoy tengo una cosa muy interesante que hacemos cada 4 mediciones. Y es esta belleza que se llama carta de navegación política. Esta es la aprobación del presidente, miren. Sí, es la aprobación del presidente. Y es la historia del presidente en la aprobación, seccionada la población en diferentes maneras. De manera geográfica solo podemos asomarnos a los estados más grandes, que son Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, entre hombres y mujeres, zona rural, zona urbana, etcétera. Esto que tenemos aquí en esta columna es el porcentaje global que ha tenido el presidente en estos periodos. Esto lo hacemos cada 4 mediciones. Entonces, por ejemplo, el primero fue del 13 de diciembre del 21 al 10 de enero del 22. Y así nos vamos hasta este último periodo, que es el que interesa analizar, que es el de este que acabamos de hacer, del 19 de marzo al 8 de abril, que es hoy. El presidente trae una aprobación de 70.2 global. Y entonces nosotros pues podemos hacer un contraste de cómo nos fue, y no es una diferencia aritmética porque los estratos son de unos tamaños más grandes que otros. Cuando son muy grandes, los márgenes de error se reducen y entonces una diferencia pequeña puede ser significativa, y cuando son pequeños, pues pueden no serlo. Aquí lo interesante es ver esta última columna, porque lo interesante es ver si hay rojos o azules. Si hay un rojo, quiere decir que ahí le fue mal al presidente en este mes, y si hay un azul, quiere decir que ahí le fue bien. Y entonces, bueno, nos vamos hacia abajo para ir buscando. Chequen esta columna. Aquí hay un primer rojo. En Occidente, miren, en Occidente el presidente se está debilitando, ¿sí? Ya tiene 2 rojos. Y bueno, miren, este fue amarillo, que es más o menos igual que como está de manera global, y aquí hay otros rojos. En Occidente se está haciendo una zona de riesgo para el presidente, y por supuesto, pues tiene un impacto en la elección, ¿ok? Miren, ¿dónde está fuerte el presidente? Incluso fortalezas sólidas, porque cuando hay 4 periodos, los últimos 4 periodos, en una condición de fuerza o debilidad, decimos que esas fortalezas se pues solidifican, usando la terminología de Zygmunt Bauman. Y entonces tenemos que la fortaleza, recuerden esto, la fortaleza del presidente está en la primaria y la secundaria, pero luego se debilita también de manera consolidada entre la gente con licenciatura y maestría. Muy probablemente los que estudiaron hasta licenciatura, maestría o doctorado, pues al estudiar se apendejaron y no pueden juzgar adecuadamente la belleza que representa este régimen, ¿sí? de López Obrador, ¿sí? Y bueno, pues acá está el pueblo sabio, ¿sí? Si seguimos acá, miren, los que son apartidistas es una debilidad también sólida para el presidente. Los que se identifican con el PRI, por supuesto, que también es una debilidad sólida para el presidente. Los que se identifican con el PAN, por supuesto, que también es una debilidad sólida para el presidente. Los que se identifican con Morena es una fortaleza súper sólida, por supuesto, también para el presidente. Y si seguimos acá, la gente que no le interesa la política, de pronto empieza a debilitar ahí, a debilitarse un poco el presidente. Los que apenas les alcanza, pues como que se mueven de un modo a otro. Los que tienen que gastar algo, ¿sí? La gente pobre, ¿sí? Hasta abajo de los 1,400, aquí vuelve a ser fortaleza. Y la gente que tiene ingresos hasta 5,000. ¿Dónde empiezan las debilidades para el presidente? Cuando tiene la gente ingresos arriba de 20,000. Sí, pero son muy poquitos estas personas, por supuesto. Y luego miren la super fortaleza del presidente, los que sí reciben apoyo, ¿sí? Miren, azul, 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 azul. El presidente depende de este grupo que sí recibe apoyo de los programas, él o alguien de su familia nuclear, ¿sí? Por eso es que el presidente siempre necesita dinero y se anda chingando fideicomisos y se anda chingando cuanta cosa encuentra, se anda chingando los presupuestos para mantenimiento, le vale madre todo, porque esta es su fuerza. Si él deja de darle dinero a la gente, se acaba, porque esa es la gran fortaleza del presidente. Y la gente que no recibe dinero, pues es una debilidad. Miren, rojo, 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 rojo. ¿Sí? ¿Ok? Esto, por supuesto, ya se están dando cuenta nuestros intelectuales de esta cosa, ¿sí? Y bueno, miren, nosotros lo sabemos y lo hemos estado diciendo desde el 21, desde el año 21.
Desde hace más de 3 años estamos diciendo esto. Y bueno, finalmente ya la intelectualidad mexicana, que es medio pendejona, ya medio se está dando cuenta de eso. Pero apenas hace poquito. Y apenas hace poquito empezaron algunos encuestadores de la élite a hacer esta pregunta. Pero bueno, no hablemos de eso. Vamos a ver otra que es muy interesante, porque es la carta de navegación de la calificación promedio, muy parecida a esta. Pero aquí estamos hablando de las calificaciones altas, que es parecida a la aprobación, pero tiene un poquito de precisión. Miren, las calificaciones altas son calificaciones de 8, 9 o 10, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la carta de navegación política de las calificaciones altas. Y bueno, ya aquí no les voy a dar tantas explicaciones, me voy a ir directamente a la última columna. Miren, el presidente trae un 65.5 de porcentaje de calificaciones altas en este último periodo. Y miren, la Ciudad de México, cuidado porque aquí tiene no 65.5 sino 42.2. Y si vemos el valor anterior, bueno, aquí como que hubo un respiro, pero el anterior también es rojo, rojo, rojo. O sea, hay una condición de riesgo fuerte. El mismo presidente lo ha dicho, sí que ahí tienen problemas en la capital, podrían perderla. Sí, esto es un indicio de que podrían perder la capital. ¿Ok? Porque el presidente ahí tiene un problema fuerte de imagen. Es la zona más politizada del país, la gente de México. Y bueno, pues es normal que la gente de ahí pues ya está más o menos claro pues del desmadre del país que traemos. ¿Sí? Vean ustedes cómo si nos vamos hacia abajo para buscar más rojos o azules, pues nos encontramos que aquí la zona occidente se está debilitando, ¿sí? Y la zona centro, o sea, no es nada más en la Ciudad de México, ¿sí? Es el altiplano por lo que veo. Y el sureste, que fue la gran fortaleza del presidente, sí, miren qué cosa tan interesante. Miren, hay algunos pendejos que piensan que los features sí son un grupo muy grande. Hay unos cuantos cabrones que son en una condición que de repente es cambiante. Bueno, aquí tenemos esta situación. Miren, que aquí fue fortaleza, luego debilidad, luego ni fortaleza ni debilidad y ahora vuelve a ser fortaleza. Este es un sector que nosotros llamamos líquidos, utilizando la terminología de Bauman, ¿sí? O sea, aquí sí no sabemos para dónde va. Es una zona de conflicto interesante. Aquí se puede hacer campaña y aquí se pueden sacar votos, sí, pero yo no veo la campaña de Xochitl orientada al sureste. Ahí hay una riqueza de votos para López Obrador y para Morena que está mostrando dudas. Si no aprovechan esto, es cosa de ellos. Yo ya les dije, sí. Encontramos aquí a la generación silenciosa, que es una zona de fortaleza para el presidente. La gente que no tiene ningún grado de estudios, pues está azul, luego amarillo, pero en general ha estado azul. Miren, sí, es un grupo de clientelar fuerte del presidente. La gente que no tiene estudios, la gente que tiene primaria, es una fortaleza sólida también. ¿Y dónde empiezan las debilidades del presidente? Acá con la gente de licenciatura, sí, y la gente con maestría. Las gentes de clases de secundaria, de preparatoria, pues ahí como que se puede hacer algo de trabajo para rescatar. Y bueno, de nuevo, sí, la gente que tiene estudios superiores a lo mejor está pendeja que no entiende este gobierno y por eso pues no representa una fortaleza para el presidente, sino una debilidad. Seguimos a ver en este último periodo, miren, quienes son apartidistas se consolidan como debilidad para el presidente. Por supuesto, los que se identifican con el PRI también es una debilidad sólida para el presidente. Los que se identifican con el PAN son también una debilidad sólida para el presidente. Los que se identifican con Morena, por supuesto que son una súper fortaleza para el presidente. Sí, los que se identifican, miren, cuidado, los que se identifican con MC. Pues resulta que ahora alguna gente del público que se identifica con MC ya no está representando una condición, pues digamos que normal para el presidente, sino una debilidad. ¿Sí? Eso, pues no sé de qué manera se podría traducir, pero pues eventualmente pudiera ser que Jorge le empiece a robar también apoyo a Claudia. Samuel, cuando estuvo en sus pocos días de candidato, una de las cosas que mostró fue que le quitaba a Xochitl, a los sectores afines a Xochitl, pero también a los de Claudia. Hay quienes dicen que a lo mejor por eso es que le tumbaron la candidatura. Bueno, vamos a ver, aquí quienes tienen que gastar algo también se está debilitando el presidente. Ahí, miren, la gente que está más pobre de todas está casi fortaleciéndose, le falta un cuadrito más para consolidarse.
Los que tienen ingresos de 2.400 a 5.000, pues también tienden a ser fortaleza. Los de 5.000, 8.500, y la debilidad del presidente empieza con gente que tiene ingresos de 20.000 a 50.000 o arriba de 50.000, o sea, los de ingresos más altos, que lamentablemente son muy poquitos. Y otra vez, aquí se confirman los que sí reciben apoyo. Azul, 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 azul. ¿Sí? La gran fortaleza del presidente López Obrador. ¿Sí? Dice José Alfredo Jiménez que cariño comprado ni sabe querernos ni puede ser fiel, pero bueno, pues mientras se pueda comprar, ahí los tienen, sí, y en rojo los que no reciben apoyo del presidente. Entonces, ahí tenemos una situación muy clara, sí, de cómo está la situación del el soporte. Pero hay otra cosa muy interesante que es a la que yo quería llegar. Miren, el interés en la política y el no interés. Vamos a ver primero el interés en la política. Esa es la carta de navegación del interés en la política. Vean, ¿qué sectores son los más interesados en la política? Vamos a ver también el último cuadrito, ¿sí? Miren, fíjense. Miren. Esta no, déjenme agarrar otra. Es la misma, sí, pero aquí no me le pusieron el porcentaje. Les pedí que me la volvieran a mandar. Aquí está. Es esta. Aquí sí me pusieron el cuadrito este. Miren, lamentablemente solo el 37.1% está mostrando interés en la política, ¿sí? Y vean la evolución, aquí tenemos la evolución, o sea, como que no ha levantado mucho el interés en la política. Y entonces vemos pues que está creciendo el interés en la zona rural, también está creciendo en el noreste, ¿sí? ¿Dónde más está? Mira, está disminuyendo el interés en la gente que tiene primaria, gente que tiene secundaria. Cuidado, lo he dicho, vuelvo a repetirlo. ¿Qué significa que haya menos interés en la gente que tiene primaria y secundaria, que son fortalezas de Claudia y de Morena y del presidente? Pues que el abstencionismo le va a afectar más a ella, a Claudia. ¿Y qué significa que estos que son la fortaleza de Xochitl, gente con licenciatura y maestría, tengan una condición de fortaleza, de mayor interés en la política? Pues que ellos sí van a ir a votar, ellos van a ir a votar más que estos. Y entonces cuando dice alguna gente como Max Kaiser, vamos a impulsar que la gente vaya a votar, no seas pendejo, yo le digo, si va a votar, si mueves a la gente de manera masiva a votar, pues entonces esta gente que es la gran fortaleza va a ir a votar. Deja las cosas como están, de manera naturalita, ¿sí? No le muevan por ahí, ¿ok? Porque entonces esto va a significar un desinfle para Claudia. Pero si los llevas a votar, los vas a llevar a votar para que voten en contra. Eso lo he visto. Miren, hay gente que anda ahí y piensa que le sabe mucho a la política porque han dado en 2 o 3 pinches campañas. Yo he andado en cientos de campañas haciendo esto, midiendo y viendo cómo se dan las cosas. He visto campañas donde ya de repente le dicen a los operadores, ya no traigas gente, cabrón, porque entre más gente traes, más nos está llevando la chingada. Porque tienes que tomar en cuenta esto, o sea, no fantasías que les enseñan en pinches universidades de ciencias políticas, sí, que de repente agarran una bola de mamadas y se las enseñan sin tener idea clara de qué está pasando, porque se basan en encuestas y las encuestas ya no sirven, compañeros. Tienen que hacer estas cosas, pero bueno, es otra cosa. Bien, la gente con licenciatura y maestría también está muy interesada, la gente que se dedica a lugares menos interesantes, otra fortaleza de Morena, ¿sí? Los empresarios, los jubilados. Aquí está un poquito de balance, porque los empresarios están más por el lado de Xochitl y la gente jubilada en general tiende más a estar por el lado de Morena. Desempleados no los ubico muy bien. Si tienen acceso a Internet, va menos con Morena. No tienen acceso a interés, va más con Morena también, la misma historia. Los que son apartidistas, que bueno, por definición son gente que no va a votar mucho. Los que se identifican con el PAN y con Morena, también muy interesados. Aquí, ¿qué está pasando con el PRI? De repente se descifró el interés entre los priistas. Y bueno, claro que la gente que le interesa la política, la gente que no le interesa, los que no tienen problemas, están en Sur, los que apenas les alcanza, no, pero miren, acá vámonos a los ingresos. Esta gente de 5.000, 8.000 está interesándose, estos acá no marcan, y más interesados están pues las personas que tienen ingresos superiores. Los que reciben apoyo del presidente se ven así un poquito más interesados y los que no reciben aquí también un poco, las líneas no están tan directas. Pero quizá en lugar de andar haciendo elucubraciones de manera indirecta, nos convenga ir directamente a los que dicen que no tienen interés en la política, porque estos son precisamente los que tenderán más a la abstención. De nuevo aquí, ahora el rojo es los valores altos, ¿sí? Miren, el interés en la política global
No, el no interés. Este es el no interés, ¿sí? Estamos hablando de 60%. Pero ¿dónde se da más o dónde se da menos? Mire, se da menos en los hombres y se da más en las mujeres. Las mujeres van más por el lado de Morena que los hombres. La zona rural, estos creo que van más por el lado de Morena. En la zona noreste, estos van más por el lado de Xochitl. Miren, la gente con estudios básicos, vean ustedes, el no interés. Uy, terrible. Miren, miren, miren qué tan consolidado está. O sea, es gente de primaria y secundaria, es las dos fortalezas importantes que tiene Morena. ¿Ok? Y luego en licenciatura y maestría, pues está más fuerte, más alto el interés o más bajo el desinterés. Las amas de casa, también otra fortaleza morena con un no interés elevado. Los jubilados, sí, bueno, los jubilados estos son más de morena, esos sí, no están tan complicados. Los que son apartidistas, los que se identifican con el PRI, con el PAN, también están más interesados en ir. ¿Y qué más? Apenas les alcanza. Los que sí reciben apoyo, los que no reciben apoyo, ¿sí? Entonces, bueno, parece ser que los que sí reciben apoyo están un poquillo más interesados. Total, esto es lo que tenemos, compañeros, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué más tenía que mostrarles? Yo creo que es todo. A ver, sí, el resumen, ya quedó. Bueno, entonces, compañeros, eh, ay, ¿qué está pasando aquí? Ah, pues nada, que simplemente tengo que voltear esto para acá. Esto es lo que tenemos, ¿sí? En resumen, ¿de qué sirvió el debate? De nada. ¿Ok? ¿Quién ganó el debate? Nadie. ¿Quién perdió el debate? Nadie. Es una conclusión muy, por supuesto, muy discordante de toda la propaganda porque todos dicen que ganaron. ¿Ok? Bueno, todo el mundo tiene derechos. Es un derecho universal a hacerse pendejo solo. Y es un derecho también que se puede hacer de manera colectiva. O sea, los seguidores de cada uno, pues hacerse pendejos también de manera colectiva y decir que ganaron y que ya van en caballo de Hacienda rumbo al triunfo del 2 de junio. No es cierto, ¿sí? Esto desmiente completamente eso y mañana vamos a tener detalles un poco más precisos de cómo se dio el fenómeno de transición entre los apoyos de unos y otros. Déjenme ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario, ¿sí? Y si no, pues entonces ya nos vamos. Efraín Rentería nos está viendo, Consuelo Riojas también, Ricardo Zárate Sepúlveda, Jaime Gamboa, Laura García, hola Laura, Carlos Anaya, Laura Margarita Garza, María Sepúlveda Moreno, Luis Sánchez, Francisco Zambrano, Heli Zavala, Lupita Villegas Olivo, Mónica Muscaria, mi niña, me manda un beso. Doris Nava, Meg García, hola Meg, me manda a saludar. A ver, Iñaki Basauri Alvarado dice, hoy ya queda impactada. A ver, déjenme, vamos a que me comente. Dice, hoy ya queda impactada en la opinión pública y en la intención de voto el resultado del debate o hasta dentro de unos días en que haya comentado el postdebate. Bueno, lo de hoy recoge ya parte del postdebate, porque nosotros la medición la hicimos por la nochecita. Y desde anoche empezó el postdebate, o sea, terminó el debate y hubo una serie de programas. Y todavía hoy salió en los periódicos, manejaron el tema. Por supuesto que va a seguir y por supuesto que pudiera modificar las cosas. Pero, pues siempre va a estar revuelto lo que sucede con el postdebate con las cosas que pudieran ocurrir esta semana. Porque, pues, estamos en la campaña, hay mucha intensidad y hay muchas cosas, pues, que se están moviendo. Hay que recordar que tenemos 2 meses que hay una intensidad de información, mucha de ella proveniente de Estados Unidos, que está golpeando, está pegándole al presidente, a los hijos del presidente, las conexiones de Morena con los narcos, con el huachicol, y todo eso eventualmente puede tener algún efecto. Adicionalmente, pues hay cosas más que pueden suceder, quizá en favor del presidente y de Morena, o quizá en contra de Xochitl, no sabemos, pues. Pero el próximo lunes vamos a tener esta medición. Es claro, pues, que si esta fuera una medición a diario,
pues tendríamos una situación mucho más precisa. Pero bueno, es lo que yo les puedo regalar, compañeros, una medición por semana, y pues ni modo, sí, eso es lo que hay. Me han buscado algunos actores nacionales, sí, nada más que los he tenido que mandar a chingar a su madre, porque me han dicho, queremos que nos ayudes, muy bien, ¿cuánto nos cobras? Les he dicho, tanto. Queremos que te entrevisten 5 o 6 medios nacionales, y yo que encantado. Más que queremos salir siempre arriba, y ahí es donde viene de manera casi casi en automático, pues por default, la mentada de madre, ¿sí? Y entonces, bueno, pues así es esto, ¿sí? Había otro tipo de gentes a veces en el pasado que estaba interesada en estas cosas, pero ahora andan asustados. Y entonces no quieren meterse, ¿sí? Eh, Hoy fue un eclipse, yo recuerdo muy bien que cuando era niño, pues tendría yo unos 10 años, que vi un eclipse. Fue un eclipse parcial, sí, pero fue suficiente para que se oscureciera un poco. Y allá en los pueblos en los que yo vivía, pues teníamos gallineros y las gallinas se subieron pues al palo, ¿no? Y bueno, así andan muchos de los que antes le metían dinero a estas cosas, sí, o sea, como las gallinas pues ya se treparon al palo. Y algunas están encantadas ahí del palo, sí, algunos están hasta medio zarpadones ahí. Y entonces, bueno, es lo que se puede, sí. Dentro de una semana pues vamos a tener alguna información, no tan clara, pero algo tendremos, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a ver qué sucede la próxima semana. Jorge Gutiérrez nos está viendo también. Juan García también, le mandamos saludar. Iñaki Basauri nos manda a saludar. Germán Villarreal, ya las alcancé los que teníamos aquí. Bueno, entonces ahora me voy hasta el final de nuevo. Roberto Flores, no sé si ya lo había saludado. Pablo Cuellar Martínez nos está viendo. Bueno, compañeros, estos son los resultados, ¿sí? ¿Qué hora es? 12:30. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, este es el momento en que lo hagan. Sí, yo voy aquí a estar diciendo algunas pendejadas para darles tiempo para que si tienen alguna pregunta. Pero déjenme decirles, sí, miren, y eso nos interesa a todos, por lo siguiente. Eh, si hay gente honesta que ande queriendo ganar una elección, sí, pero no haciendo propaganda, que esas son las pendejadas que hacen. Bueno, hoy en día, fíjense que me he enterado porque, pues, los chismes corren, sí, ya ven cómo es la gente. Me he enterado que hay compañías muy exitosas ahora, sí, las vemos en todas partes, que te cobran según los puntos que quieras tener. ¿Quieres estar en empate técnico? Sí, abajito, es una tarifa. ¿Quieres estar en empate técnico pero arribita? Es otra tarifa. ¿Quieres tener una amplia ventaja? Es otra tarifa. Bueno, a ese extremo hemos llegado. Pero bueno, debe haber gente honesta, ¿sí? Que quiere realmente saber qué está pasando y encontrar la manera de fortalecerse. Bueno, si se encuentran esas aves raras, ¿sí? Hay muy poquito, algunos son mis clientes y por eso es que les puedo regalar esto, ¿sí? Pero si tuviera yo un poquito más de clientes, tal vez unos 2 o 3 clientes más, sí, creo que sí podría atenderlos. Eh, pues a lo mejor esto lo podría hacer de perdido 2 veces a la semana y entonces tendríamos un poquito más de información. Ok, entonces, para tal efecto, les doy mis datos. Sí, mi correo electrónico es saba, con minúsculas, saba, arroba, sabaconsultores.com, ¿sí? Y mi teléfono es 81-10-66-48-72. 81-10-66-48-72. Particularmente los que andan buscando, sobre todo las gubernaturas, ¿sí? Esto es una ventaja competitiva. Miren, saben esto. Primero, se va a oír feo lo que les voy a decir, y algunos de mis amigos, cuando yo les digo estas cosas, pues no pueden evitar la risa. Si algunos hasta han llorado de risa, porque les genera mucha hilaridad, pero esto que yo hago no lo hace nadie en el mundo. Yo lo desarrollé, lo tengo registrado con derecho de autor, lo tengo desde el 93, 30 años, ¿sí? Y 30 años de estarle diciendo a la clase política, pues, hagan esto, no le hagan al pendejo, pero bueno, son muy cabezones. ¿Ok? Pero aquí seguimos porque afortunadamente hay unos cuantitos que sí me hacen caso, sí, y sí me contratan. Pero el punto aquí, pues, es que esto es una ventaja competitiva. Esto que les acabo de mostrar hoy no se los muestra nadie, ¿sí? Utilizar cadenas finitas de Markov, pues nadie hace eso, ¿sí? Para ver, mañana lo vamos a ver a detalle. Los monitoreos, pues
hay gente que piensa que estos son trackings, no son trackings. Los monitoreos son una concentración de toda una rama de la estadística que se llama control estadístico. Los trackings son simplemente ir poniendo resultados sucesivos de encuestas. O sea, los trackings yo les llamo monitoreos vulgares, vulgares porque no tienen ciencia. Sí, y es lo que hace mucha gente, ¿sí? Entonces, pues, eso es una ventaja competitiva. Entonces, díganle, por favor, si tienen ahí algún amigo que quiere ser gobernador o alcalde, que me llame, sí, que me llame y entonces yo le puedo ayudar mucho. Sí, muchas veces traen dos, tres empresas de esos aficionados. Mándenos a la chingada, hombre, sí, y con eso ya me pagan a mí, ¿sí? Pero bueno, déjenme ver si ya llegó alguna pregunta y si no, dejo ya decir tantas impertinencias y me voy. Mayra González nos está viendo también. No hay preguntas. No sé por qué no hay preguntas. A lo mejor todo queda perfectamente claro. Este, o bueno, no sé. Pero bueno. Quizá haya preguntas, no ahorita, o ustedes mismos que de repente se les ocurra algo. O los que vean esto, porque en un ratito más lo vamos a subir a YouTube. Eh, Y entonces hay una oportunidad mañana a las 7:30 de la noche o de la tarde, según lo quieran ver, en un space que hemos llamado Cuarto de Guerra, ¿sí? El Cuarto de Guerra de Saba. Y pues, están invitados todos. Ahí la ventaja, aunque es en audio nada más, porque es lo que era Twitter en X, se hace muy interesante, ¿sí? Y entonces ahí podemos ir presentando también los resultados y comentar cosas. De hecho, tenemos una estructura en la que primero decimos, a ver, aquí están los resultados, díganme qué piensan de eso. Pues si tienen dudas, preguntas, sí, o preguntas sobre metodología, etcétera, ¿sí? Y luego los resultados, ¿les parecen lógicos o no? Esa es una segunda etapa, ¿sí? Y entonces la gente comenta sobre eso, ¿sí? Dicho de otro modo, si les parece lógico, se estarán avalando esto, si no, pues no lo estarán avalando. Y luego entonces pasamos a una siguiente etapa que es que si tienen alguna explicación de por qué, ¿verdad? O sea, ¿por qué creen que salió así el resultado? ¿Por qué creen que no avanzaron? ¿Por qué creen? Entonces ahí viene una serie de cosas. Y luego, ¿qué le recomendarían a los candidatos? A los tres, sí, porque pues esto no es para beneficiar a alguien, perjudicar a alguien, sí. Y luego, ¿qué es lo que esperan para la próxima semana? Sí, entonces pues se pone muy sabroso. Está limitado a 2 horas, sí, de 7:30 a 9:30 de la noche. Y entonces ahí nos veríamos en el Space. Y eso va a ser mañana martes. El miércoles, en la mañana, a las 11:30, tengo una entrevista con Antonio Lomas, sí, que hoy no apareció por aquí, normalmente se asoma. Eh, y entonces se transmite aquí por Face también y luego ya se sube a YouTube también. Luego en la noche tenemos en Televisa, Televisa aquí de Monterrey, pues la mesa de análisis con Ramón Alberto Garza, conducida por Gregorio Martínez, se pone muy sabrosa. Pues, el tiempo está limitadito ahí, pero de cualquier manera, pues nos divertimos. Eh, Hay una presión constante de mucha gente para que nos extendamos, sí, pero somos de la idea de que entre menos tiempo hablemos, pues menos pendejadas decimos. Entonces, sobre esa base es que Mayra González me dice, no me pierdo la mesa de análisis de los miércoles. Ah, gracias, Mayra. Entonces, bueno, el miércoles, sí. Y luego el jueves tenemos en la mañana, a las 9 de la mañana, la mesa grillera original, sí, que es presencial, es una mesa abierta. Se hace en el restaurante aquí en Monterrey, que se llama Gran Invernadero. De 9 a 11 desayunamos y definimos los temas de manera democrática. Y luego de las 11 en adelante se usa una transmisión. Y es una mesa, les digo, abierta, puede ir cualquiera, ¿sí? Nosotros no estamos encerrados, un grupito de amigos. De repente llega gente ahí hostil, de repente llega gente brava, de repente llega gente extraña. Bueno, es el gran reto, pero yo creo que es importante que hablemos, las personas que tenemos puntos de vista discordantes. Este, eh, pues digamos que con un mínimo respeto, tampoco sin exagerar, ¿sí? Que no pase de una mentada de madre, por ejemplo, sí, está bien, sí. Pero bueno,
Eso es lo que tenemos, compañeros y amigos. Pues veo que no hay preguntas. Ante eso, no me queda más que desearles que tengan una buena noche y una buena madrugada. Ya es casi la una. Este, eh, Paulo dice, ¿cómo van a impactar las elecciones de Estados Unidos en las tendencias de las elecciones en México? Compañero, la bronca es que las elecciones en Estados Unidos van a ser hasta noviembre y las de nosotros van a ser en junio. Entonces, pues, el efecto quizá pudiera ser al revés. ¿Sí? ¿Cómo podría impactar lo que pase aquí, allá en Estados Unidos? Sin embargo, sí hay algún efecto, porque ya están moviéndose las campañas y de hecho lo estamos viendo, ¿sí? Eh, Hay una ofensiva fuerte, ¿sí? Y da la impresión de que la ofensiva fuerte viene en contra de López Obrador y de Morena. La gran duda que yo tengo es si lo que quieren es presionar para conseguir algo en el tema migratorio o alguna cosa, o si de plano ya están pues tan molestos que pues que quieren entrarle duro en contra de AMLO. No sabemos, pero lo vamos a saber pronto. Este es lo que está comentando él. Y luego aquí tengo otro comentario de Carlos Anaya, vamos a leerlo. Dice, buenas noches, doctor Borrego. Casi la mayoría de los analistas televisivos opinan que Xochitl, también pendejos, no les hagas caso, hombre. Sí, y se han puesto muy en contra de ella. ¿A qué podría atribuir eso? Ya te dije, a que se no vuelven pendejos. Sí, a unos de Latinos, que se supone es un canal de oposición. Compañero, ay Dios, mira, para empezar, los pinches intelectuales de México creen en las encuestas. ¿Sí? Ya de ahí están jodidos. Lo más grave de esto es tratar de visualizar las cosas y luego, por más que les advierto, no me hacen caso. A ver, ¿a quién se le ocurre para saber cómo estuvo el debate ir a preguntarle a la gente, oye, ¿quién ganó el debate? O sea, hay cosas que no se pueden preguntar de manera directa. Sí, decía Deming, hay información desconocida y también información desconocible. Es uno de esos tipos. Uno no puede tener de manera directa muchas veces las cosas. A ver, tú quieres hacer una encuesta para saber cuánta persona le es infiel a su pareja, le haces una encuesta y le preguntas qué chingados te va a salir. ¿Te va a salir la verdad? Pues claro que no. Pero incluso en cosas menos graves, ¿sí? Por ejemplo, si tú haces cualquier pregunta antecedida por una frase que diga, ¿sabe usted qué? La gente te va a decir que sí, un porcentaje de gente, aunque sea algo absurdo lo que le plantees. Entonces hay preguntas que no se pueden hacer. Entonces, ¿quién ganó el debate? A la gente no le vas a... Lo único que vas a tener es el reflejo de cómo está la correlación de fuerzas. La gente que apoya a Claudia, pues te va a decir que ganó Claudia. La gente que apoya a Xochitl te va a decir que ganó Xochitl. Entonces no tiene sentido eso. Por eso es mejor esto de acá. O sea, tú estás viendo la intención de voto y lo ves ahorita y ves si hay variaciones significativas o no. Pues esa es la forma de evaluar un debate. Eso yo se los presenté desde 1997. Hay un libro que publiqué que se llama Más allá de la encuesta política. Y, y- y casualmente ese libro lo presenté aquí en Monterrey, sí, y luego me invitaron a una emboscada, pues, en el ITAM, porque cuando yo escribí ese libro me entrevistó el Proceso. Estamos hablando de 1997, fíjense. Cosas que pasan. Les voy a platicar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, yo publico ese libro, ¿sí? Donde estoy planteando que las encuestas ya no están bien. Luego se hizo muy evidente el asunto de las encuestas, pero desde el 97 yo detecté el problema. Porque aquí en Nuevo León se dio un fenómeno muy interesante, pero muy interesante. Eh, yo era el encuestador del gobernador, entonces el gobernador era Sócrates hizo, va a tener que fumar hasta un cigarro para platicarle sabroso el tema. Sí, no le van a decir a la gente que piensa que no fumo, sí. Es una situación especial. Miren, entonces, desde el 93 yo empecé a trabajar en esto, sí. Porque aquí en Nuevo León se dio un fenómeno muy fuerte, una lucha social muy interesante por el grupo magisterial, porque les querían hacer una serie de travesuras, ¿sí? Era un experimento, ¿sí? Y entonces fue una crisis muy fuerte. Había marchas, manifestaciones muy, muy vistosas.
Había también posturas en contra de los maestros por parte de los sectores más, pues, conservadores aquí en Nuevo León, en Monterrey. Y entonces, pues estábamos midiendo la opinión pública. Y llegó un momento, en una ocasión en que le entrego el reporte al gobernador, ¿sí? Y le digo, pero no le hagas caso. Y se sorprende y dice, ¿por qué? ¿Hiciste algo mal? Digo, no, no, no. Simplemente, y yo me di esta información que te estoy dando, corresponde a hace 3 días. O sea, porque yo le pregunté a la gente hace 3 días. En aquella época íbamos a los domicilios, eran de cosas domiciliarias, era más lento todo, sí. Eh, y, y entonces, hace 3 días medimos, le estoy entregando el reporte ahorita, pero ayer pasó esto, importante. Antier pasó esto otro también de gran impacto. Entonces, pretender que esas cosas no impactaron a la opinión pública es absurdo. Entonces, esto no tiene sentido. Y entonces, un poco me impulsó pues a que tratara yo de ver alguna solución a eso. Debo decir que fue un gobernador Sócrates Rizo con una visión científica muy interesante y mucha de la metodología que yo he desarrollado se desarrolló precisamente durante ese gobierno, porque pues me dio la opción de hacer cosas, ¿no? Incluso, empecé a hablar de estas cosas, de dirigir grupos, o sea, de dirigir grupos para ver el problema de la violencia, sí. Eh, yo, yo dirigí un grupo multidisciplinario para ver el tema de la violencia, los monitoreos en la violencia, que todo el pendejo de Santiago Roel se puso a venderlos como semáforos, ¿no? Pero una vulgaridad, sí, una copia de lo que yo hacía, porque él se sumaba ahí, de repente él estaba también en el gobierno ese. Y bueno, ahí anduvo mareando gente. Creo que todavía anda haciendo eso. Pero bueno, a lo que voy es a que entonces me puse a pensar que el problema era que la opinión pública se me estaba moviendo y la encuesta está diseñada para estudiar una población que no se mueve, ahí está fija. Sin embargo, en estadística, pues de lo que se trata en estadística es de estudiar fenómenos de variación, de cosas que cambian. Y hay una rama de la estadística que está diseñada específicamente para darle seguimiento a esas cosas, que es en el campo industrial. Y tocó la casualidad de que esa rama es control estadístico de calidad. Y tocó la aventura también de que en esa rama, justamente, control estadístico de calidad, es en la rama en la que yo hice mi tesis doctoral como estadístico. Y aparte, trabajaba yo en las grandes empresas de entonces, el Grupo Alfa, Fibras Químicas, etcétera, precisamente como consultor industrial. Entonces, simplemente lo que dije, ok, lo único que tengo que hacer es hacer una adecuación, porque los presupuestos de la industria, donde si hay una alerta es porque algo se movió, pero nada se mueve, ¿sí? En general. Aquí en política no podemos pretender eso, todo se está moviendo. Entonces tuve que hacer una serie de ajustes, sobre todo con el propósito de no romper con la idea fundamental de encuestas, ¿sí? Sino que generar un nuevo paradigma, pero que contuviera perfectamente el anterior, que es una de las condiciones de los nuevos paradigmas según Niklas Luhmann. Y entonces, pues, desarrollé esto. Los monitoreo, las cartas de navegación desde el 93. En el 97 ya tenía una serie de ejemplos, experiencias, etcétera, y escribí el libro. Y me entrevistó en la revista Proceso. En aquel entonces había un tipo, ¿cómo se llamaba? No sé, era la loba chichona de las encuestas en México, ¿sí? Ahorita me acuerdo. Y entonces, cuando me entrevista la revista Proceso, yo planteo pues que era una vacilada lo que hacíamos y que me daba mucha risa las fichas metodológicas de ese cuate. Y entonces me llama, resultaba que él era el presidente de la WAPO, o sea, de la Organización Mundial de Empresas de Opinión Pública, ¿sí? Y me habla y me dice, oye, Salvador, leí eso, yo quisiera que vieras lo que yo he hecho, y te quiero invitar, porque sabes que tenemos el Congreso de la Organización Mundial aquí en el ITAM, te quiero invitar a que vengas a una mesa redonda. Pues era una emboscada, pues no, pues yo tenía que ir, ¿verdad? Bueno, total que fui, y bueno, pues eran ahí varios, estaba un tipo que era el encuestólogo del PRD, había varios ahí en la mesa, había un público donde estaban los encuestadores de México, había estudiantes también, y bueno, para decirles en pocas palabras, empezó la mesa redonda a despartir su madre, pues, o sea, así, para hablarlo en términos muy, muy llanos.
Y ahí se dio una situación interesante, ¿sí? Porque ellos pudieron decir, a ver, explícanos y vamos nosotros como país a ser líderes en este campo. Pudo haber sido esa la actitud de los encuestadores. Asociados a los encuestadores están los medios. Asociados a los medios están los intelectuales. O sea, todo ese pinche grupito de cabrones. Bueno, ok. Sin embargo, la actitud de ellos fue decir Salvador Borrego no existe. Y por eso yo les puedo mentar su madre en este momento. Sí, les digo chinguen a su madre, sí, y les juro que no hay respuesta. Por una razón fundamental. Si hubiera respuesta de los pendejos encuestadores o de los intelectuales que están asociados a ellos, entonces yo tendría que existir. Y desde hace 30 años no existo. ¿Ok? O sea, dicho de otro modo, compañeros, están hablando ahorita con un fantasma. ¿Ok? Y por eso este fantasma de repente se pone a sirvir cosas y las dirige a los que todavía no nacen, porque yo tengo la esperanza de que en 10, 15, 20, 30, 40, 50 años estas cosas que estoy planteando se empiecen a entender. Pero creo que va a suceder antes. Sí, y no por cosas que pasen en México, sino por cosas que pasen en otro lugar, pero luego les platicaré. A lo que voy es a lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos una situación donde la intelectualidad se amarró con las encuestas valen madre, ¿sí? Y entonces el precio que estamos pagando es que las mentes lúcidas, que sí lo son, ¿sí? Cuando se van a la encuesta y se amarran a la encuesta, entonces empiezan a decir pendejadas y a hacer pendejadas. Eso es justamente lo que está pasando con el debate. Se llevan a Lorena Becerra, ¿sí? ¿Ok? Para que haga una pinche encuesta y en base a eso empiezan a girar a qué, a decir puras pendejadas, por supuesto. Eso es lo que estamos viendo. No son de mala fe, son simplemente pendejos y muy soberbios, ¿sí? Porque no están dispuestos a buscarle en modo alguno. Es más, les voy a platicar esta pinche historia. De una vez ya estamos entrados en gastos. Porque hay otro pendejito por ahí que fue secretario de Gobernación, ¿sí? ¿Cómo se llama este pate? Fue secretario de Gobernación con Felipe Calderón. Es todavía el director de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Bueno, imagínense ustedes, el director, el presidente de todo el sistema TEC, que fue mi cliente en la industria, ¿sí? Salvador Alba. Cuando él era el director TEC, le digo, oye, tocayo, ¿estarías dispuesto, te gustaría que el TEC de Monterrey fuera la primera universidad en el mundo que resuelve el problema que estamos teniendo con las encuestas? Es un problema global, ¿sí? Porque tiene que ver con los celulares, porque los celulares fueron los que determinaron que se dinamizara la opinión pública y por eso nos empezó a mover y por eso empezaron a fallar todas las encuestas y por eso esto que yo hago sí soy imprescindible. Sí, es imprescindible, pero todo el mundo prescinde porque andan más en la propaganda que en saber qué está pasando. Pero es otra cosa. A lo que voy a decir lo siguiente. Me dice Poiré, Alejandro Poiré, ¿sí? Exactamente, Miguel Bazáñez, sí. Era el encuestador, era la loba chichona de las encuestas, sí. Bueno, este tipo, Alejandro Poiré, era el director. Le digo yo a Salvador Alba, ¿te gustaría ser la primera universidad en el mundo que arregle este desmadre? Claro, te va a buscar Alejandro Poiré. Muy bien. Yo a veces le pregunto a mis amigos, oye, ¿y si tu jefe inmediato te dijera, háblale a Juan Perico Los Palotes, si sea quien sea, pues, ¿cuánto tardarías en hablarle? Y pues más o menos unos me dicen que en 1 minuto, otros me dicen que en 2 minutos, otros en 5 minutos, ¿sí? Este cabrón se tardó 2 meses en hablar. Finalmente nos sentamos. Y le digo, mira, Alejandro, se trata de esto. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que lo que están enseñando en encuestas es un pinche desmadre y eso ya no sirve. ¿Sí? Más malo todavía es que la gente que está ahí empiece a hacer juicios de orden político basados en las encuestas porque están diciendo puras pendejadas también. Ok, esa es la mala. La cara de él, por supuesto, que estaba así. Imagínese una persona que fue secretario de Gobernación y que llegue un cabrón de aquí del norte y le diga eso, pues sí, la gente se descompone, ¿no? Este, eh, Digo, la buena es que podemos arreglarlo y podemos ser la primera universidad en el mundo que arregle eso. Bueno, pues sí, con una pinche cara de la chingada me dice, sí, te va a buscar fulano para que vengas a darnos una plática sobre el tema. Bueno, nunca me habló el cabrón. Ok. Intentamos aquí a nivel de pregrado, sí, a nivel de licenciatura, lo mismo, sí, nos vemos, etcétera, y ser un pendejo. La forma de mandar a la chingada a un jefe
Por supuesto que nunca es frontalizar con él y decirle, no le voy a hablar a ese pendejo, ¿verdad? Sí, pero sí, la regla de oro es hacerse pendejo, ¿ok? Igual se hicieron pendejos y mandaron a la chingada esa oportunidad. Y bueno, lo van a hacer cuando de pronto vean que estas cosas se van a empezar a utilizar en un país muy desarrollado, ¿sí? En una instancia muy importante. Y entonces, bueno, este, ojalá que, ojalá que entonces ya agarren la cosa para ir a la pinche cola, porque siempre, ¿sí? Aquí en México los chingones son los primeros que hacen lo que en otras partes ya están haciendo. Esos son los más chingones, ¿sí? En esta mediocridad en la que vivimos. Pero no nos atrevemos a ser los mejores en algo, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, bueno. Y si alguien dice eso, pues es un pinche loco. Yo soy un pinche loco, por supuesto. Ha habido amigos que se han dedicado meses a buscar esto que yo hago, publicado por alguien más, para darme a mí la categoría de plagiario, ¿sí? Y por supuesto se la ha pelado, porque pues nadie no lo va a encontrar nunca, ¿sí? Pero a ese extremo llegamos. O sea, nos resistimos a pensar que en algo somos líderes, ¿ok? Y en este pinche país estamos. Con esta intelectualidad de mierda estamos. Y entonces lo que estamos viendo ahorita con el debate es justamente eso. Compañeros, ya dije muchas tarugadas, ya dije muchos improperios, ¿sí? Yo creo que es la hora. Pero déjenme ver si hay alguna otra pregunta o alguna otra provocación. Creo que ya no hay, bendito Dios. Entonces, dice, aún los de latinos se supone que un canal de oposición. Miren, no sabemos qué está pasando, pero yo la verdad creo que andan perdidos, sí. Y van a seguir perdidos porque piensan en el altiplano que ahí van a encontrar, entre los pendejos esos, sí, de las encuestas que ahí van a encontrar respuestas, ¿no? Y bueno, pues ya ni modo, ¿sí? Compañeros, ya quedamos. Nos vemos entonces mañana a las 7:30 en el cuarto de guerra. Este, y que tengan muy buenas noches. Sean felices, ¿sí? Este, y, y ya, bye. No hay nada, ¿verdad? Ya están dormidos todos. Yo creo que soy el único pendejo que está aquí hablando. Pero bueno, bye, compañeros. Nos vemos mañana.